Hola, me llamo José Rosario. Exploremos la gracia de Dios. Existe un fenómeno que sucede cuando nosotros predicadores nos dedicamos a predicar legalismo, o sea, que te mantengas la vida conforme a la ley de Dios. O también cuando nos dedicamos a predicar una mezcla del legalismo con la gracia de Dios, que es el nuevo pacto en el cual estamos. Porque hay dos pactos. Por eso la Biblia tiene dos testamentos, el Viejo Testamento y el Nuevo. El Viejo Testamento habla del primer pacto, un pacto donde si cumples la ley, pues Dios te bendice. Si no la cumples, eres maldecido. Ese pacto no podíamos cumplirlo porque somos seres humanos que somos imperfectos. Nunca podríamos alcanzar la perfección que ese primer pacto exige. Y su propósito desde un principio siempre fue de ayudarnos a entender que necesitamos que alguien venga y tome nuestro lugar y nos salve y pueda cumplir el pacto por nosotros, pagando también la, el castigo que merecíamos por no poder cumplir ese primer pacto. Entonces vino el segundo pacto. El segundo pacto vino Jesucristo y lo cumplió él mismo en la carne, Dios, que le llamamos el Hijo de Dios, pero es el mismo Dios en la carne. Y Él cumplió ese segundo pacto por nosotros. Estamos viviendo en ese segundo pacto. Pero hasta el día de hoy hay gente que también sigue predicando el viejo pacto, además del nuevo. O a veces predican solamente el viejo pacto. ¿Y qué pasa? Que cuando un pacto es superado por un segundo pacto, pues el segundo pacto básicamente toma el lugar del primero. Y el primero pues es anulado, ya no se usa, sino que el segundo pacto. Estamos en un segundo pacto, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Pero en el día de hoy todavía se predica mucho en las iglesias y quizás lo hayas tú experimentado, donde te sientes al final cargado porque el mensaje te trae a ti una responsabilidad mucho más grande de lo que puedas tú soportar. Por eso Jesucristo en Mateo 11:28 dice que vengamos a Él, los trabajados y cargados, porque Él nos hará descansar. Y ahora que estamos en este nuevo pacto, tenemos libertad de esa carga que el primer pacto nos ponía. ¿Qué pasa? Que el fenómeno que sucede cuando estamos predicando el primer pacto o una mezcla del primer pacto con el segundo, el fenómeno que sucede es que la gente que te mira predicando ese primer pacto se admira, se fascina de que tú estás predicando un pacto tan fuerte, tan difícil, pero con tanta pasión que parece que, bueno, pues tú puedes cumplirlo, pero ellos no. Entonces te miran y terminan adorándote. Si eres predicador del primer pacto o de una mezcla del primer pacto con el segundo. Y la gente termina al final dándote gloria. La gente termina al final creyendo que tú pues eres competente y ellos no. Entonces te siguen, te dan adulación, te honran de una manera más allá que otros seres humanos. Cuando nos dice la Biblia que no nos creamos ninguno mayores que otros. Es una cosa que en el libro de Romanos capítulo 12 te dice que no nos creamos ninguno mayores que otros. Pero sí, este fenómeno está vigente en el día de hoy en muchas iglesias, en muchos lugares donde se predica el Evangelio, porque desafortunadamente están en una mezcla del pacto viejo con el nuevo y la gente termina adorando a los pastores. Dice la Biblia en 2 Corintios 3, verso número 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, los que predicamos el segundo pacto nada más, los que predicamos la gracia de Dios.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes. O sea, Dios. En 2 Corintios 3:6 dice que Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El viejo pacto te ponía ley sobre ley y te exigía que la cumplas, que lo cumplas todo. Y si fallas en un tilde, eres culpable de de una infracción de toda la ley. Entonces la letra, o sea, la ley, cuando se refiere a la letra en el verso número 6, la letra mata, dice, la ley, cuando tratas de vivir por ley, cuando tratas de vivir por el viejo pacto, esto te mata porque no eres capaz de cumplirlo. Pero nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Un nuevo pacto donde exige nada más que tengas fe en Jesucristo, que vino a cumplir lo que tú no podías cumplir y pagar el precio, el castigo que tú merecías pagar por no haber cumplido el primer pacto. Somos ministros de un nuevo pacto. Un pacto donde entonces por fe en Jesucristo tenemos, por causa de esta fe en Él, recibimos su Espíritu Santo en nuestros corazones. Recibimos su Espíritu Santo en nuestros corazones para vivir con un poder suyo que nos capacita para cumplir ahora todo aquello que el primer pacto exigía, pero no éramos capaces de hacerlo. Ahora con su Espíritu podemos hacerlo. Y su Espíritu, dice el verso 6, nos vivifica. Somos ministros de un nuevo pacto. Un nuevo pacto donde ya no más estamos buscando la adulación del hombre, sino que se exalte el Hijo de Dios, Jesucristo.